aquí donde tú vives. Buenas noches. El día de hoy en Reto Proactivo hablaremos acerca del emprendimiento social, y para identificar el emprendimiento social es importante entender la definición y los elementos clave que representan a la misma. Acerca de los elementos clave es importante recordar que el objeto social, la innovación transformadora y el modelo de negocio sustentable son los tres elementos clave que califican como tal un emprendimiento. Y dentro de las causas, ¿por qué nosotros emprendemos? ¿Qué nos hace reaccionar ante una necesidad social? Se encuentra primero que nada el mercado como tal. El mercado ya no está siendo sustentable ni ofreciendo posibilidades económicas suficientes para combatir problemáticas sociales. En segundo punto está la acción del Estado. La acción del Estado de cierta forma es insuficiente como tal, lo que genera problemas, por lo cual se tiene que tomar nueva iniciativa de emprender. Ahora, tenemos que reflexionar acerca de quién es el emprendedor social, este actor activo de la sociedad que implica en tomar soluciones innovadoras para los problemas de la sociedad. En segundo plano, toma las necesidades sociales en sus manos, no solamente las percibe, sino toma acción inmediata en contribuir a la causa. No espera al sector público ni al privado a que se tomen decisiones. En otro punto, es importante recordar que encuentra aquello que no funciona y brinda la solución, siendo esta una característica elemental de ser emprendedor. Difunde la solución. ¿Por qué? Porque una vez que se encuentra una solución es importante acercarla a la sociedad para entender y replicar la misma en otros lados que se enfrentan a la misma problemática. Y finalmente, cambia comunidades enteras y las encamina al progreso a través de brindar esta solución. Finalmente, es importante identificar sobre los emprendedores. Muchas veces escuchamos acerca del espíritu emprendedor, pero ¿cuál es el nicho de mercado de emprendedores? Actualmente se han identificado dos grupos como tal, que son los grupos más importantes. El primer grupo radica en la juventud de los 18 a los 24 años. El segundo grupo es un grupo mucho más maduro y estamos hablando de los 45 años a 68 años aproximadamente. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la lucha de un emprendedor social al día de hoy? Falta de apertura para compartir, monopolios, limitaciones de capital, traducción, muchas veces no cuentan con los recursos y ahí se quedan las causas. Ayudar a fomentar un proyecto que pueda denotar altos ingresos, pero enfrentarlo creativamente, y la gran burocracia legal que implica la constitución de una OSC, un organismo de sociedad civil como tal, y finalmente nula o muy poca difusión de la causa que hacen los emprendedores. Finalmente, ¿cómo podemos ayudar a un emprendedor social? Para ayudar a un emprendedor social necesitamos iniciativa de entrada y recursos. Estos recursos pueden ser diversos. De entrada se necesita enfrentar necesidades insatisfechas. En segundo plano, hay que hablar acerca de brindar oportunidades de empleo y desarrollo. Solamente brindando oportunidades detonamos la economía y por consecuencia brindamos alternativas reales. Difundir nuevas formas de enfrentar y dar soluciones a los viejos problemas, es decir, siendo innovadores y creativos. Y finalmente, fomentar prácticas éticas sustentables que impacten en toda la sociedad civil y fomentar empresas, empresarios y empleadores con miras sociales. En grandes rasgos, esto es lo que significa el emprendedurismo social y las vertientes que éste implica. Y queremos invitarlos a acompañarnos y a descubrir el emprendedurismo social el día de hoy en el programa de Reto Proactivo y darse la oportunidad de la iniciativa y de ser un emprendedor social. Mi nombre es Alona Starostenko, les doy la más cordial bienvenida a este programa de Reto Proactivo. El día de hoy nos daremos a la tarea de hablar acerca del emprendedurismo social, y para esto tengo el honor de presentarles a dos invitados académicos representantes de la Universidad de las Américas Puebla que nos acompañan para hablar y desarrollar el tema de la responsabilidad social y del emprendedurismo social. Buenas noches, tengo el gusto de presentar al doctor Juan Manuel San Martí Reina. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, y asimismo nos acompaña el doctor Héctor Montiel. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy enfrentamos un reto importante, que es el de un poco debatir y identificar realmente de dónde viene el emprendedurismo,
la responsabilidad social, estos temas que muchas veces tratamos en las aulas, pero definitivamente no necesariamente nos damos a la labor de entender y conocer cuál es el origen de un emprendedurismo social. Así es muy importante este tema, sobre todo en países como el nuestro, todo lo que son países de América Latina, donde la parte de emprendimiento social no está muy desarrollada. Siempre que hablamos de emprendimiento, generar nuevos negocios, sabemos que hay una pauta a nivel mundial, ¿no? Lo que estamos buscando cada vez es generar más empleadores que empleados, eso es un hecho. Pero dentro de esa visión, muchos de los empleadores que se están forjando tienden a perder el sentido humano y social, ¿no? Que es lo que nosotros estamos tratando de despertar de nueva cuenta en toda esta área de emprendimiento. Y dentro del emprendimiento sacando, bueno, esta frase, ¿no? El empleado, ¿no? De repente llega en cierto capitalismo, se pierde el concepto a fondo, ¿no? Y la parte humana, ¿cómo es que se enfrenta la parte humana el día de hoy en el tema del emprendedurismo? Bueno, a partir de los propósitos que tenga establecida la organización, llega el momento en que en este actuar cotidiano de las empresas, las organizaciones, pues podría distorsionarse por ahí el tema de la cuestión social. Entonces se enfoca claramente a los propósitos que puede hacer, obtener sus utilidades, vender y todas estas partes, que es importante. No obstante, se pierde esa parte social, ese carácter social. Entonces, el poder compartir esto con los empresarios, aquellos que toman las decisiones y poder mover la alta dirección hacia ese tipo de temas, en ocasiones es ir un poquito contracorriente. Ellos primero quieren tener muy claro la función y la misión de la organización y en ocasiones esto ya puede pasar a un segundo o tercer plano y ahí es cuando puede empezar a darse un aspecto complicado, que puede ir uno contracorriente, pero pues es que es necesario y sobre todo, como dice el doctor San Martín, pues en México y en varios países similares, economías similares a la nuestra, cobra mucha importancia el estar promoviendo y estar gestando esto del emprendimiento social. Y es que de cierta forma en algunas economías es una filosofía constante, no es una actividad temporal de una empresa, ¿no? Claro, ese es un tema que tenemos que terminar de desarrollar, porque cuando hablamos de responsabilidad social y cuando hablamos de empresa, muchas veces lo toman por separado, y eso no es cierto. Es decir, dentro de la filosofía de la empresa, de la misión de la empresa, de la ideología de la empresa, debe de estar inmiscuida la parte de responsabilidad social. Es decir, estamos desarrollando todo un nuevo concepto que en inglés se conoce como stakeholders, es decir, todos aquellos que estén inmiscuidos de manera directa o indirecta con la organización tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Y al momento de plantear tus políticas, tu estrategia, la forma en que diriges la compañía, debe de estar involucrada la parte social y de valores de la compañía, ¿no? Es decir, estamos planteando la posibilidad de una innovación, ¿no? De una reestructura de la forma en que pensamos nuestras empresas al día de hoy. Así es, y ahí es cuando entra también el tema de emprendimiento corporativo, el emprendimiento al interior de la organización. Y es entonces cuando la empresa tiene que irse moviendo hacia estos temas. El dejar esa visión de llevar a cabo estas acciones de una manera filantrópica, y poderlas ir metiendo desde un punto de vista ya más estratégico. Es decir, no es porque lo quiera yo hacer, sino en mi razón de ser como organización ya está metido el tema de la responsabilidad social. No lo dejo como algo adicional o algo que yo quisiera hacer a partir de, sino ya se vuelve una parte cotidiana en las actividades de la empresa. Dejar esa parte filantrópica, lo metes en la parte estratégica y aquí es cuando todos los involucrados, directos e indirectos, tienen que sumarse a esa iniciativa. Y como menciona el doctor Héctor, definitivamente aparece una parte, los costos, ¿no? ¿Qué costos, qué beneficios me estoy enfrentando al incluir el emprendedurismo como tal, como parte de mi estrategia corporativa? Claro, aquí hay un tema con la mayoría de los empleados en nuestro país. Cada vez que te contratan o que los vas a ver para temas de estrategia, crecimiento, la mayoría de las veces te dicen cuánto me cuesta y cuándo comienzo a recibir resultados, ¿no? Es un tema muy difícil de explicarles a ellos, que los resultados más de lo económico, es decir, vamos un poco más allá, ¿no? Vamos a una ideología nueva, una nueva forma de hacer las cosas en las cuales nosotros tratemos de crecer de manera armónica, de manera organizada y no ser solamente parte de, sino que inmiscuirme en, ¿no?
ser parte de la sociedad en la que yo estoy viviendo, y no es algo, como decía el doctor aquí Montiel, algo que sea filantrópico, ni mucho menos, sino dentro de tu ideología, dentro de tu estrategia debe de ir inmiscuida esa parte. No podemos definir una nueva estrategia de empresa si no va incluida la parte de responsabilidad social y valores de la compañía para hacer redondo el paquete, ¿no? Y en esta parte de hacerlo redondo, obviamente permea la responsabilidad social y desde el punto de vista académico, ¿no? Porque obviamente ustedes tratan este tema desde el punto de vista de sus orígenes, ¿no? ¿Qué caracteriza un emprendedurismo como tal? ¿Qué implica ser emprendedor al día de hoy? Wow, el tema de emprendimiento es bastante amplio. De manera general se puede hablar de emprendimiento al interior de las organizaciones. Gente que ya está dentro de una organización y está siguiendo las estructuras, las normas, las políticas al interior de una organización, pone en marcha estos proyectos, como los que se están mencionando aquí. O existe también el emprendimiento autónomo. El más tradicional es alguien que quiere montar un negocio o una empresa, ¿no? Entonces hay estas dos grandes vertientes. Cada una tiene sus pros, sus contras, sus riesgos desde uno y otro enfoque. El fomentar este emprendimiento al interior de una organización, cuando eso ya existe, pues la organización tiene su cultura, tiene sus valores, la organización y los que están ahí adentro pueden compartirlos en mayor o menor medida, pero pues, también por cuestiones ideológicas o culturales podrían venirse abajo o no llevarse a cabo muchas propuestas que pudieran estar emanando de la misma gente allí. ¿Por qué? Porque a lo mejor la misma estructura, la misma filosofía no está preparada para eso. Y ahí es cuando suelo decir, se empieza a matar ese espíritu emprendedor, ¿no? Entonces la gente tiene una propuesta, oye, sería bueno que viéramos esto. Si eso no recibe un aliento, pues probablemente cuando él quiera hacer una segunda o tercera propuesta ya no lo va a hacer, porque no está recibiendo ese cobijo, ese apoyo por parte de la organización. Es difícil promover una cultura emprendedora al interior de una organización. No es propio de las empresas. También las universidades promueven el tema del emprendimiento al interior. Organizaciones sociales, las ONGs, las asociaciones civiles, las empresas que fines de lucro, etcétera, buscan promover este tema, lo cual es una tarea, no es fácil, es complicada. Pero bueno, de una u otra forma se echa a andar el tema del emprendimiento al interior de cada organización. Y inmediatamente, doctor, usted saca al aire un tema que me viene a la mente, el espíritu emprendedor, ¿no? En México siempre escuchamos el espíritu emprendedor, más que la filosofía o el estado definido del emprendedurismo. Sí. ¿Cómo estamos en tendencias? ¿Qué tan avanzados andamos? Mira, es muy interesante en nuestro caso. Siempre suelo llevar una diapositiva a todas mis pláticas que he ido armando a través de organizaciones privadas y organizaciones públicas. Y por ejemplo, el Global Entrepreneurship Monitor hizo una encuesta, en donde me quedé fue en el 2010, tengo que actualizarla la del 2011, pero el 55% de los mexicanos cree que puede poner un nuevo negocio. Es decir, de los 112 millones que tenemos, la mitad dice que puede poner un nuevo negocio. El problema es en qué condiciones lo pone, ¿no? Porque a la vez el siguiente dato duro es que el 82.5% de las nuevas empresas en este país quiebra antes de 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí no hay una relación que parezca lógica, ¿no? La mayoría de los mexicanos efectivamente se avienta a poner su negocio, pero como decimos aquí en México, al ahí se va, ¿no? Es decir, me jubilaron, me liquidaron, me despidieron, tengo un ahorro, le pedí a mi familia, como tú quieras, pero conseguí el dinero y me lo juego de una manera tan imprudente que no se puede creer, ¿no? Porque a final de cuentas, antes de 2 años resulta que desapareció tanto tu inversión como tus ganas y tu espíritu emprendedor, que es una ideología que tenemos que redirigir. No se trata de poner negocios por poner negocios. Lo que tenemos que hacer es poner negocios, pero en toda la extensión de la palabra, cada vez más profesionales, ¿no? A los que tenemos al día de hoy. Y de ahí viene ese espíritu emprendedor, es decir, vamos a hacer nuevas empresas, pero como empresarios, no vamos a jugar a ser empresarios, sino que vamos a ser empresarios profesionalmente hablando, ¿no? Responsables. Y es importante evaluar esta cuestión, porque ¿qué pasa? Vivimos una realidad, también hay muchos datos duros que se habla que México tiene jornadas laborales muy largas, que en cuestiones de creatividad, iniciativa, somos de los países que más destacamos. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad y con la eficiencia de esas horas, ¿no? Exactamente, ¿cómo las estás utilizando, no? En este aspecto que menciona el doctor,
Otro dato, incluso las mismas investigaciones que hace esta fundación, dicen, bueno, es un número importante de gente que se quiere meter a temas de emprendimiento y hace una gran división, ¿no? Y dices, a ver, ¿quiénes van por oportunidad? Visualicemos este escenario, una persona que tiene 45 años, tiene 2, 3 hijos, un trabajo establecido, percibe un ingreso y que decide, ¿sabes qué? Dejo mi empleo y voy a montarme un negocio. O sea, ese brinco de una estabilidad a una cuestión de incertidumbre, ese brinco no cualquiera lo da. Eso ya dice, oye, ¿y sabes aquí a lo que te vas a enfrentar? O sea, sí, pero estoy visualizando que aquí viene un futuro más prometedor, el cual puede o no ocurrir, yo puedo incidir en él, pero igual puede no llevarse a cabo justo como lo estoy pensando. Bueno, eso es un emprendimiento por oportunidad, va. Y el otro es, bueno, voy a montar un negocio. ¿Por qué? Porque no tengo otra opción. Por necesidad, porque no tengo trabajo, porque me despidieron, algo, y yo tengo que comer. Y entonces, al menos en países como el nuestro, pues se dan cuenta que los altos empresarios, sí somos unos países que tenemos mucho espíritu emprendedor, pero se dan cuenta que la causa que nos mueve, pues es la necesidad, ¿no? Entonces es cuando dices, bueno, y ahí es cuando habría que ver el tipo de o personalidad o la experiencia que trae atrás esta gente que decide montarse un negocio y decide aventurarse en esto. ¿Qué les parece? Es un tema muy importante el que tocan, llevarlo regresando de pausa y seguir debatiendo, ¿no?, sobre esta iniciativa y compartir con nuestros invitados un caso de éxito real que nos acompaña el día de hoy para seguir debatiendo esta autonomía del emprendimiento y el tipo de emprendimiento tal. Regresamos en unos momentos. Se trata, prendo la tele y me encanta. Ultra es la televisión que está en mi corazón. Vive la vida intensamente, es lo que tengo en la mente. Ultra televisión está en mi corazón. Ultra televisión, vive la vida, vive la vida. Ultra televisión, vive la vida, vive la vida. Ultra televisión, vive la vida, vive la vida. Ultra. Ultra Televisión Puebla, aquí, donde tú vives. Los aztecas están listos. Síguelos yarda a yarda. En vivo desde el Templo del Dolor, a través de Ultravisión, en el canal 30. Ultra Televisión, aquí, donde tú vives. Todos somos aztecas. Envía naves al 24444. Naves al 24444. Dicen que en el 2012 se acaba el mundo. Pero en Ultra sabemos que no es así. El 2012 está lleno de música. Por eso, Ultra Televisión trae para ti la colección 2012 de los discos verdes con los mejores éxitos. Johnny, la gente está muy loca. Disco verde al cubo. Gánalo en el Ultramóvil, redes sociales, programas en vivo y en www.ultra.com.mx. Y ahí elige tu canal. Ultra Televisión, aquí donde tú vives. Continuando con el tema del emprendedurismo, vale la pena recapitular e identificar claramente qué significa ser un emprendedor. Y dentro de esto, tuvimos el gusto de invitar a un emprendedor de la Universidad de las Américas Puebla. Nos acompaña José Otón Sarachaga, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alona, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. El caso de José es muy interesante porque es un emprendedor social que se ha dado a la tarea de enfocarse a enfrentar una problemática especial que él ha experimentado a través de experiencias sociales, que el día de hoy lo está enfrentando a dar solución específica a un problema que implica distintos temas como tal sociales que me gustaría que nos compartieras. Gracias. Buenas tardes, doctor Juan Manuel. Buenas tardes, doctor Víctor. Bueno, yo soy voluntario del Hospital para el Niño Poblano desde hace mucho tiempo.
Como voluntario he tenido la oportunidad de trabajar directamente con niños hospitalizados que padecen de una enfermedad grave como el cáncer o la insuficiencia renal. A través de un programa que se llama Seguimos Aprendiendo de la SEP, podemos enseñarles a los alumnos del hospital, les damos cursos tanto a nivel primaria y secundaria y les ayudamos con su tarea para evitar de esta manera el rezago educativo. Dentro de la misma dinámica de enseñarles, se me ocurrió el año pasado crear un proyecto en el cual los padres de familia y los hijos se iban a involucrar para trabajar juntos y conseguir algo a cambio. Bueno, dentro de este programa invitábamos a la doctora Reila de aquí de la universidad, quien agradezco muchísimo, pues nos enseñó a usar el arte del origami, y se les pudo enseñar a los padres de familia y a los niños a hacer esferas de origami, que estas a su vez las iban a intercambiar por un juguete. Pero durante el desarrollo del proyecto tuve la oportunidad de trabajar ahora más de cerca con los padres de familia, y ahí fue donde me di cuenta de la gran necesidad que existe por parte de los familiares cuando viven una enfermedad de esta índole y al tener un hijo hospitalizado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue trabajar en conjunto, y de esa manera me quedé pensando, ¿cómo puedo ayudar si yo no tengo el capital, yo no tengo los recursos para poder ayudar a todos estos padres de familia? Entonces dije, bueno, tengo las capacidades, tengo los conocimientos, lo que me ha dejado la universidad, y empecé a cambiar el proyecto un poco, y en lugar de que se intercambiara esta esfera por un juguete, que normalmente en el hospital todos se acercan a regalar en estas fechas juguetes a los niños, dije, bueno, ¿por qué no despensas? Porque los padres de familia a veces no tienen dinero para poder comprar una cena digna de Navidad. Me acerqué aquí a CEUDLA, de la universidad, del Poder Ejecutivo y el Judicial, nos apoyaron muchísimo para juntar todas estas despensas. Pudimos hacer un día especial aquí en la universidad donde se vendieron dibujos de los niños hechos ahí en el hospital de cáncer, de insuficiencia renal. Y bueno, hubo muchísima participación de parte del alumnado, y con eso pudimos recolectar más de 40 despensas y pudimos hacer felices a más de 40 familias, porque se juntaron estas despensas con un valor de 1,500 pesos aproximadamente. Pero yo no me quería limitar únicamente a ayudar a 40 familias, yo quería ir más allá, quería ayudar a todos los que se pudiera y a todos los que quisieran. Entonces, el año pasado también con el doctor San Martín tuve una clase de desarrollo emprendedor, donde se le pudo presentar un plan de negocios de hidroponía, y esto me ayudó mucho y pude enfocar la parte académica para llevar a mi tesis, hacer una tesis creativa, una tesis que aportara, una tesis que ayudara a estas personas. Y leyendo e investigando más sobre la hidroponía fue donde encontré cómo poder combinar la hidroponía para ayudar a los padres de familia. Y de esta manera pues surgió en mí el emprendedurismo social. Como tal. Creo que hay varios puntos que toca José que son importantes destacar. Uno, que definitivamente atender una necesidad específica latente, muy latente en el caso de la salud. Muchas de las personas no están enterados en las noches que experimentan estos padres de familia afuera del hospital, no siempre tienen donde quedarse, vienen con hambre, el recurso es mínimo, no les alcanza para medicinas. El que tú tomas la batuta de enfrentar una problemática social y un poco de seguir sin importar que no tengas el recurso a darle una solución, que son, bueno, las características típicas del emprendedurismo. Sí, porque bueno, a veces nos encontramos con la traba de lo económico o con la traba en lo social, pero bueno, aquí es despertar en nosotros y reflexionar sobre qué capacidades son las que tengo, qué es con lo que ya cuento y cómo puedo impulsar un trabajo social para ayudar a este sector más vulnerable. Y dentro de esta innovación, ¿no? También el punto que tocas de la hidroponía, ¿cómo viene a la mente algo tan, digamos, por un lado medioambiental y no conocido, aplicarlo a algo social, ¿no? Sí, ahí fue una fusión muy interesante. En teoría, cuando nosotros comenzamos con todo este proyecto, íbamos nosotros enfocados al tema de la hidroponía, como alternativa de siembra para el campo mexicano. ¿Por qué? Porque nos tocó en el tiempo en el que se viene la sequía muy fuerte en el norte, que todo el granero de México que le llaman, se quedó prácticamente seco,
y eso hizo que los precios de los alimentos comenzaran a encarecerse, ¿no? Entonces ahí hablamos, José conocía muchas de las técnicas de hidroponía, había escuchado hablar. Cuando nos comenzamos a meter a fondo con la hidroponía nos dimos cuenta de las ventajas que tenía, podíamos sembrar donde quisiéramos, la producción iba a ser elevada, y es algo que al no ser modificado genéticamente, eso nos permitía a nosotros poder venderlo dentro del mercado como un tomate, como una lechuga más normal, ¿no? Pero después viene esta parte en la que José se mete mucho al Hospital del Niño Poblano, se da cuenta, creo que el Hospital del Niño Poblano es algo muy acertado, pero creo que solamente se preocuparon por el niño enfermo y dejaron olvidado que alrededor del niño hay toda una familia, ¿no? Y esa familia que muchas veces llega a Puebla, viene de la sierra, no tiene recursos, no hay donde dormir, no hay que comer, y entonces pensamos el por qué no enseñarles la técnica hidropónica, ponerlos dentro de un terreno que esté cerca del hospital, que les permita no desatender a los niños, pero a la vez sembrar algo que ellos pudiesen vender si les organizamos los canales de distribución y formar una cooperativa para que todos los padres que vayan llegando al hospital se vayan involucrando y se vean beneficiados, ¿no? Y de cierta forma es un modelo el que nos están presentando el día de hoy de cómo atender una necesidad específica y cómo involucrar actores sociales y económicos definitivos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, atender necesidades caemos en asistencialistas y no perduramos a través del tiempo. José, dentro de esta parte un poco poner al tanto a nuestros televidentes, Sí. ¿En qué consiste a grandes rasgos la hidroponía y qué impacto has tenido físicamente al contribuir con la hidroponía con los familiares? Bueno, la hidroponía se puede entender como el cultivo de las plantas sin la necesidad de tierra. Hay dos técnicas, en acuaponía y en sustrato. Me gustaría definir algunos conceptos para que nos entiendan tu auditorio. Sustrato es cualquier sustancia inorgánica u orgánica donde va a ser el soporte de esta planta, que puede ser acerrín, polvo de coco, tezontle, grava. Hay un sinnúmero de sustratos. El nutriente son los minerales, o es el alimento de la planta. Entonces, a través del agua, con los nutrientes, que es el alimento o lo que aporta la tierra, crecen las hortalizas. Ahorita estamos enfocados un poquito en la hortaliza del jitomate, pero en grandes rasgos, pues con la hidroponía podemos cultivar cosechas de hortaliza sin la necesidad de tierra, que esto es una gran ventaja, porque a través de la tierra se filtran la mayoría de las enfermedades a las plantas. También con la hidroponía, como es un sistema controlado, podemos evitar, como decía el doctor, cambios climáticos, y además ayudamos al reciclaje de agua, porque en su mayoría se recicla el 90% del agua utilizada en este tipo de cultivos. Y también es una ventaja porque no se utilizan tantos agroquímicos que ahorita están dañando al subsuelo. Y esa es como la forma en que funciona la hidroponía. En esa forma. Y dentro de la creatividad deciden integrarlo como una alternativa de empleo para las personas. Exactamente. Es que aquí lo interesante, y es donde quiero que José te lo platique, o sea, nosotros estamos pensando, imagínate que tienes 1.500 metros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de 1.500 metros cuadrados, construimos el invernadero y supón que sembramos nosotros tomate. ¿Cuánto nosotros podríamos obtener de tomate, José, en 1.500 metros cuadrados? Aproximadamente 8.200 kilogramos cada 2 meses, que eso es una gran oportunidad, porque tendríamos también, ahorita que es la parte que estamos estudiando, qué hortaliza vamos a sembrar, porque el jitomate, bueno, sabemos que tiene una variedad de precios porque se produce muchísimo, y aprovechar las oportunidades que se tienen por las sequías en el norte del país, para que el centro de México pueda entrarle a esa parte. Que es ahí donde vamos, necesitamos romper con el ciclo agropecuario. Es decir, cuando no hay tomate, el tomate está muy caro. Con las técnicas de hidroponía nosotros podemos seguir produciendo cada 2 meses 8.000 kilos de tomate, que nos permite a nosotros empezar a jugar con los ciclos. ¿Qué es lo que está bajo el día de hoy? ¿De qué hay escasez? Porque la escasez genera la alza en el precio, y eso es lo que nosotros vamos a producir, ¿no? Y también están interviniendo como en un ciclo económico, ¿no, doctor? Que es importante mencionar. De hecho, aquí, por ejemplo, lo que nos comenta José es la perfecta materialización del emprendimiento. Lo definía muy bien José. O sea, no hay recursos, no hay entre ellos recursos, tal vez el más importante, el dinero, pero lo importante del emprendimiento es tienes que mover voluntades. Y es justo lo que está haciendo José, ¿no?
El emprendedor en ocasiones, la gran mayoría de ocasiones, va a arriesgar incluso lo que no tiene. Y entonces José está apostando por este proyecto, el cual desde luego tiene un impacto social muy, muy importante, de forma tal que esto pueda tener un efecto multiplicador. Entonces, eso es lo que se está buscando con el proyecto que está aquí analizando José, con el asesoramiento del doctor San Martín. Entonces, esa es la materialización perfecta de lo que cuando decimos, bueno, ¿y qué es emprender? Justo es esto, ¿no? De poder mover recursos, de llevarlos de una organización o de un estado a una parte más productiva, más eficiente, orquestar los recursos, conseguir lo que no se tiene, sumar las voluntades y sobre todo esto del tema del emprendimiento, suelo definirlo, es hacer que ocurran las cosas. O sea, entre el dicho y el hecho hay un emprendedor. Y lo puedes decir y se puede hacer muy bonito, se puede decir todo en papel, pero ya cuando requieres, bueno, esto se necesita llevar a cabo, ahí es cuando aparece la figura del emprendedor. Y creo que José va muy bien apuntado hacia esa propuesta, ¿no?, que nos está comentando ahorita. Yo retomaría la palabra de hacer que ocurra, que es una frase que me parece muy buena, que la discutamos en unos momentos, y ver qué cuesta el hacer que ocurra, porque suena muy poético, pero el hacerlo cuesta tanto. Yo los invito, nos vamos brevemente a un corte comercial y regresamos. Puebla la prioridad, donde la prioridad es Puebla. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Puebla. Aquí, donde tú vives. Mira más allá de lo que siempre quisiste. Únete al club y descarga de regalo el mejor escáner de rayos X. Envía escáner al 24444. Escáner al 24444. Si Facebook fuera un país, tendría aproximadamente 800 millones de habitantes. Sería el tercer país más grande del mundo después de China e India. Si Facebook fuera un país, se hablarían 70 idiomas oficiales. Nacerían 8 nuevos habitantes por segundo. ¡Increíble! Ultra está en Facebook. Pica me gusta en el directorio oficial de Ultra Social Media. ultra.com.mx/Facebook. Únete al club y recíbelo de regalo. Envía JViver al 24444. Para ayudar a tu mundo, comienza en casa. Sigue los tips ecológicos. Cuando tu teléfono celular ya no sea útil, deposítalo en lugares especiales para su tratamiento final. Ultra Televisión. Naturalmente Ultra. Retomando el tema de hacer que las cosas ocurran, vale la pena un poquito reflexionar acerca de los costos que implica. El emprendedurismo es atractivo, sin embargo, implica muchos costos, tanto recurso humano, costos económicos, laborales, y más que eso es la creatividad y la innovación con la que estamos enfrentando un programa. Muchas veces es importante la experiencia, por ejemplo, en tu caso, la experiencia fue la que te definió para llevar a cabo este proyecto. Así es. Me gustaría contarles un poquito cómo fue que llevé a cabo este proyecto. Primero, bueno, dentro del Hospital para el Niño Poblano existe una asociación civil que es el voluntariado, de la cual yo formo parte. A un costado del hospital está el albergue, que el albergue está conformado, bueno, la comunidad del albergue son los mismos usuarios del hospital. Entonces, el reto fue presentarle al consejo del voluntariado el proyecto y que ellos a su vez lo aceptaran, ver los beneficios que iba a hacer poner un taller dentro del albergue. Y bueno, se presentó, fue todo un éxito, se le dieron las cuestiones positivas que iba a traer un invernadero rústico, como una terapia ocupacional para los padres de familia. Íbamos a obtener una cosecha saludable para el albergue y también íbamos a poder difundir estas técnicas que son poco conocidas en México. Entonces, presentamos el proyecto, se convenció a este consejo y de ahí obtuvimos el presupuesto para poder construirlo, que fue algo pues también bastante complicado.
Y siempre es la parte complicada, ¿no? Hay grandes ideas, grandes innovaciones y carecemos de recursos. ¿Qué pueden hacer los emprendedores el día de hoy para enfrentar esta parte económica y poder lograr sus proyectos? Bueno, cuando se dan iniciativas como la que aquí nos comenta José, una parte fundamental es poder hacerse de esos recursos, ¿no? Y aquí es cuando entra el tema de empezar a sumar voluntades. Se requieren espacios, se requiere dinero, se requiere talento, se requieren muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo también se requieren muchas ganas para poder empujar las cosas. Entonces aquí José lo que nos platica, pues tiene que empezar a sumar toda una serie de recursos para ir dándole forma, ir materializando este proyecto. Llevará su tiempo. Puede haber personas que en ocasiones terminan aportando o sumándose, probablemente de la forma en la que uno originalmente no pensaba o no consideraba, pero al fin y al cabo es suma, ¿no? Donaciones, donativos, a lo mejor alguien dice, oye, pues yo te puedo ayudar en temas de capacitación, oye, yo te puedo apoyar de esta forma. Y el objetivo al final del día, bueno, pues será que esto se lleve a la realidad y poder beneficiar y el efecto multiplicador que nos comenta José, que esto se vuelva una realidad. Y dentro de esta realidad creo que cabe destacar como un modelo de innovación como es cómo impacta la sustentabilidad en distintas formas, ¿no? Estamos hablando de la ecología, claro. Después nos vamos a la parte social de los padres y la parte económica que así les genera fuentes de empleo. Un caso más para mostrar, ¿no?, que sí existen sectores de la sociedad que no atienden efectivamente estas necesidades, tienen que entrar los emprendedores. Exactamente, que es donde la parte de emprendedor nos ayuda mucho, sobre todo con lo que comentaban ahora, la parte de los recursos, lo que hay que conseguir. Creo que es un gran proyecto porque suma diferentes partes, suma la parte social, suma la parte de que ha dejado, por así decirlo, el gobierno olvidada. Claro, lo primero son los niños, ¿no? Y los niños y las enfermedades. Pero como decíamos, alrededor de los niños también está una familia, ¿no?, que termina apoyando. Y si podemos juntar la parte social y podemos juntar la parte de desarrollo sustentable por el mismo camino, pues creo que tenemos un buen compendio para la parte de desarrollo de responsabilidad social que nosotros estamos buscando. En la parte de los emprendedores, es decir, recursos que se necesitan, yo siempre he dicho algo, y parece que en México comenzamos a la inversa. Hay un muy buen negocio para emprender siempre y cuando tú no necesites dinero del gobierno. ¿Sí me explico? Todo mundo arranca un negocio pensando en pedirle dinero al gobierno, ¿no? Y creo que la solución no es esa. Es decir, creo que hemos confundido por ahí muchas cosas. El gobierno no tiene por qué ser financiador. A final de cuentas, el gobierno debe ser un facilitador para hacer negocios dentro de un país, ¿no? Y no es el que te tiene que poner el dinero. Y me encanta el ejemplo de Grecia hoy en día, ¿no? ¿Quieres estar a los mismos niveles de la Unión Europea? Pues sí. Necesitas tener los mismos niveles de empleo que yo tengo. Alemania, ¿cómo lo hago? Pues si no tengo dónde emplearlo, lo meto al gobierno y se arreglan las cosas. Ahí está la crisis que estamos viviendo. ¿Sí me explico? No tenemos que tener un modelo paternalista, sino que tenemos que comenzar a buscar esos recursos. Como decía el doctor Montiel, aquí tenemos que sumar a mucha gente en este proyecto. El proyecto no es José, el proyecto no soy yo como asesor. No vamos a llegar a ningún lado si no tenemos quien nos ayude a difundir las técnicas, si no tenemos quien nos apoye con los recursos, ya sea en especie o económicamente, quien nos apoye para dar los talleres. Es decir, necesitamos armar un proyecto que es redondo y es muy amplio, ¿no? Y dentro de este proyecto, obviamente, los retos que ustedes se enfrentan y el impacto que implica el proyecto generalmente son la tendencia que enfrenta cualquier emprendedor en México, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ti enfrentarte a estas problemáticas y cuáles son tus miras al futuro como emprendedor? Bueno, por ejemplo, un reto fue juntar a un grupo de chicos de servicio social para que me pudieran ayudar con la parte práctica de la hidroponía, porque durante el semestre pasado pues yo leí mucho sobre esta información, pero tenía únicamente la teoría. Entonces, uno de los retos fue juntar a este equipo de trabajo, coordinarlo. Son ingenieros químicos, ingenieros en biotecnología, son personas que conocen más sobre el tema de la hidroponía, y bueno, poder captar las ideas de cada uno de estos chicos, que es muy diferente, y ese fue uno de los retos, ¿no? Otro reto fue convencer nuevamente al Consejo del Voluntariado para poder llevar a cabo este taller. Entonces, con miras a futuro, yo quisiera que se creara la cooperativa
conseguir un terreno cerca del hospital de 1000 a 2000 metros cuadrados, donde se pudiera construir un invernadero para lo que se vaya a sembrar ahí, poderlo comercializar. Entonces, a largo plazo, si yo en el albergue puedo transmitir en el taller cómo se hacen estas técnicas, las personas lo van a empezar a replicar en sus comunidades y lo van a empezar a replicar en la sierra. En este taller también queremos entregarles manuales y procedimientos a estas personas para que tengan conocimiento de cómo hacerlo. También se les quieren dar como los recursos, como decíamos, los insumos a veces disparan el precio de los proyectos. Entonces, aquí estamos buscando qué materiales puede utilizar estas personas en la sierra que sean muy económicos. Por ejemplo, en la Sierra de Puebla abunda el árbol de carrizo. Con el árbol de carrizo lo que podemos hacer es la estructura del invernadero. Los polines que se usan en las construcciones para el colado se tiran, con eso también se puede construir. Ahora, uno de los costos que dispara este tipo de estructuras es la malla del invernadero. Nosotros estamos investigando que con unas botellas reciclables se les corta el fondo de la botella, se van uniendo y quedan una especie de cilindros. Estos cilindros se van uniendo y queda la parte de la pared. Ahora, con una botella de 2 litros, si le cortamos la parte de arriba y el fondo de la botella y lo partimos a la mitad, nos quedan 2 tejas de plástico de PVC que se unen y nos ayuda a que el agua corra perfectamente a algún costado del invernadero. Entonces tratamos de que las personas puedan entender lo que es la hidroponía, se les pueda proveer de todos estos materiales para que se animen a replicarlo esto en sus comunidades y se lo puedan replicar en la sierra, porque como no interviene la tierra, lo pueden hacer en el patio de su casa, lo pueden hacer en la azotea, y de esta manera pueden empezar a ser autosustentables con la cosecha que siembren ahí. Posteriormente, a largo plazo y con miras a futuro, si las personas en las comunidades se organizan y pueden formar una cooperativa que a su vez se pueda llevar a algo que se pueda comercializar, queremos unir esa cooperativa con la que se va a crear aquí en el hospital como una segunda etapa. Y es que, es algo muy complejo, es muchísima la responsabilidad que estás tocando. Y sin embargo, a miras de consecuencia, por ejemplo, de lo que ya has implementado, ¿qué reacción has tenido en estos padres, no? Porque creo que vale la pena decir que viven día y noche estas personas, ¿no? Sobre las que se hace todo. Afortunadamente, durante el verano se estuvo construyendo el invernadero y los padres de familia se acercaban a decir, ¿qué están haciendo? No, pues es que es un invernadero hidropónico, se trata de eso. Pero ¿cómo se puede sembrar en agua? Entonces, se ven muy interesados porque es una alternativa. Verdaderamente ellos gastan muchísimo en semilla, gastan muchísimo dinero con los agroquímicos. Entonces, la reacción de las personas es, oye, está interesante, por favor, enséñanos para poder hacer esto en nuestra comunidad, ¿no? Esa es la reacción de las personas hasta ahorita. Y hay como muchos, yo creo que lo que tenemos en México es sed de conocimiento, que se acerque el conocimiento, ¿no? Así es. El emprendedurismo puede ser un canal inmediato, escuchándolo, la creatividad que implica, no tengo esto, entonces busco y de desechos genero el material hasta que funcione. Ya no hay ese, bloqueo que había en décadas anteriores por falta de recursos, ya sabemos la nueva generación que eso es con lo que contamos para llevarlo a cabo. En este sentido, ¿cuáles serían, las características dentro del emprendedurismo? Ya hablamos de las vertientes, ya vimos un poco de los retos. El emprendedurismo, las consecuencias de un buen emprendedurismo. Las consecuencias son muy, muy grandes, ¿no? La última, en la última reunión que tuvieron en la Unión Europea, David Cameron señalaba que lo que necesitamos ahora es, en lugar de estar generando más empleados, necesitamos generar empleadores, ¿no? Que esa es, yo creo, la solución al problema de desempleo tan grande que traemos, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial hoy mismo, ¿no? O sea, si un emprendedor consigue que el negocio que él está planteando funcione, es una posibilidad de fuente laboral de cuando menos de entrada a 3 o 4 personas, ¿no? Y de ahí ya empieza el modelo multiplicador del que hablaba el doctor Montiel. Creo que aquí en el tema que nosotros estamos tocando, nosotros vamos por algo que es muy grande. Tenemos que llevarlo con mucho cuidado para que no se nos salga de las manos. La ventaja aquí es que José ya consiguió una parte dentro del voluntariado. Me encantaría que algún día vieran las fotos. Es un pedazo de terreno súper pequeñito, es un pasillo.
Ahí José pudo montar el prototipo, el modelo piloto de esta parte de emprendimiento apoyado con todos estos voluntarios, y se están dando las primeras técnicas y las primeras siembras, ¿no? ¿Cuál es el impacto de este emprendimiento? Yo creo que vamos a enseñar a muchas personas a que no pueden estar dependiendo del clima para estar sembrando, ¿no? Es decir, lo que nosotros tenemos que buscar son alternativas. Y un emprendedor es como José lo hace, es decir, se te van poniendo trabas en el camino y tú tienes que irlas brincando, ¿no? Entonces, si la malla te sale muy cara, pues córtate las botellas. Si no tienes cómo poner el flujo, bueno, pues de aquí lo agarramos y aquí lo vamos armando. Pero la idea es que el proyecto salga. Alguien que no tuviera el espíritu emprendedor de José, créeme que tuviera un semestre y medio que se hubiera rendido con todo esto, ¿no? Pero el proyecto ahí va y el proyecto va bien y creo que van a ser muchos los beneficios, tanto para los padres como para los que quieran aprender más de hidroponía, porque acuérdate que gran parte, sobre todo la población en extrema pobreza, se encuentra en el campo, ¿no? Y eso puede ser una alternativa muy buena para ellos. Me gustaría retomar también estas ideas de alternativas y soluciones vigentes que tenemos el día de hoy, ¿no? Y un gran impacto como ese. Y regresamos en unos momentos y nos vamos a pausa. Vive la pasión de los deportes de tu ciudad con el mejor análisis y seguimiento en Ultra Deportes. Ultra Deportes. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Puebla. Aquí, donde tú vives. Descarga de regalo los Juegos Olímpicos en tu celular. Juega en los mejores equipos del mundo como Cristiano Ronaldo. Envía a Ronaldo al 244-44. Ronaldo al 244-44. Ultravisión agradece y premia tu lealtad. Si ya estás con nosotros, solicita tu boleto en nuestras oficinas, llénalo y deposítalo en la urna. Si respondes bien una sencilla pregunta, podrías llevarte una fantástica moto, una pantalla plana o una consola de juegos. Consulta las bases de participación en www.ultravision.com.mx. Si tienes espíritu viajero, escucha Ultra Radio en cualquier lugar. 92.5 Puebla. Porque estamos en la recta final desde 101.3 Estado de México. 102.9 Hidalgo. En el bloque anterior escuchamos de la 92.5 Veracruz. Y os voy a estar acompañando. Ultra Radio. Naturalmente pop. Naturalmente pop. Ultra Televisión Puebla. Aquí, donde tú vives. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando del Rincón y quiero mandar un saludo a la gente de Ultravisión e invitarlos a que vivan la noticia solo por CNN en español. Estás disfrutando Ultravisión, los expertos en televisión. Siempre es importante a la hora de evaluar un proyecto o un efecto como tal, ver a quién impacta, ¿no? Muchas veces hablamos de resultados, reflexionamos acerca de
qué logros económicos, cuánto nos costó, cuánto más tengo que pedir, cuántas donaciones y qué pasa sobre el resultado, qué pasa sobre el impacto que experimentan estas familias, específicamente familias, grupos vulnerables, podríamos decir, que sufren tanto por sus hijos como por su economía, como por el futuro que no tienen como tal. Y creo que José es perfecto, tú, bueno, anteriormente nos platicabas un poco de casos reales, fuertes, que han enfrentado esta problemática, que nos puedas compartir. Ok, bueno, me gustaría compartir una historia para poder transmitirle un mensaje a tu auditorio. Bueno, los niños de insuficiencia renal normalmente tienen muchos cuidados, una dieta muy dura, no pueden tomar mucho líquido, en algunos casos un vaso a sorbos durante todo el día. Y entonces, como niño, imagínense no poder comer dulces, no poder tomar refresco, no poder prácticamente hacer nada, ¿no? Pues el caso de este niño lo dan de alta de una hemodiálisis que fue. Se sintió mejor, él es de una comunidad cerca de Tetela, aproximadamente 3 horas y media de distancia del hospital. Se sintió mejor, su papá tiene un trabajo que es recolectar las naranjas que están afuera de su casa y limas e irlas a vender a la carretera. Entonces al niño se le hizo fácil tomarse un jugo de naranja y no decirle a nadie. Entonces a las 2 horas el niño ya estaba muy grave. Se dio cuenta el papá, lo recogió y lo llevó al hospital, pero en estas comunidades tienen que ir hasta una carretera, tienen que esperar media hora que pase la combi y los lleva a la capo. Bueno, se estuvo esperando 15 minutos, pasó la primer combi y no hizo la parada, se siguió. Tuvo que esperar otra media hora para que se pudiera subir, bueno, que los pudieran llevar a la capu, y en la capu estuvo pidiendo 50 pesos para poderlo llevar en taxi de urgencia al hospital. 1 hora estuvo ahí parado con el niño falleciendo en manos y nadie lo pudo ayudar. Una de las personas que te ofrece el taxi, al verlo durante 1 hora, la desesperación del papá por llevar al niño al hospital, se ofreció a llevarlo y el niño murió de camino de la capo al hospital real. El caso es real. Por eso a mí me gustaría transmitirle a tu auditorio que todos podemos ayudar, que un poco hace la diferencia, que todos podemos aportar ese conocimiento que tenemos, que todos podemos sumarnos a proyectos de este tipo. Y me gustaría, de hecho, invitar a todos los que nos están viendo, a todas las asociaciones civiles, instituciones privadas, fundaciones, expertos en hidroponía, jóvenes universitarios de las diferentes carreras, que se sumen a este proyecto para poder llevar a cabo la segunda etapa, que es conseguir este terreno y poder hacer la construcción del invernadero y poder comercializar esto y poderles dar una fuente de trabajo a estas personas que tanto lo necesitan. Y es que es impactante, ¿no? Cuando lo escuchas o lo ves en imágenes es cuando lo cuantificas y hasta que no ves el fin al llegar o ya que llegó el fin es cuando lo sientes, ¿no? Creo que un claro ejemplo de esto es el darnos la oportunidad de hacer una pausa o de retomar nuestras actividades cotidianas. No necesariamente, creo que está un poquito malentendido que el emprendedurismo forzosamente tengas que tener cierta edad, cierto negocio o cierto conocimiento específico, ¿no? El emprendedurismo está latente día a día y puede salir de casos como de historias como tal. Así es. Creo que es una parte fundamental. Digo, si tú ves un libro, cualquier libro en teoría te va a decir que la edad oportuna para comenzar un negocio es entre los 25 y 35 años, pero no creo que sea así, ¿no? Hay emprendedores que son más jóvenes, hay emprendedores que son, tienen una mayor edad. El punto aquí es que debemos de entender, es que la vida que vivimos al día de hoy es muy acelerada, todos vivimos muy deprisa y no nos detenemos a hacer la pausa hasta, como lo acabas de decir, hasta que te pasa o le pasa a alguien que es muy cercano a ti, ¿no? Y yo no creo que esa deba de ser la cuestión. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es compartir un poco lo que tenemos. Como le dijo José, no estamos pidiendo dinero tampoco, ni mucho menos. O sea, pon tu esfuerzo, pon tu conocimiento, apoya el proyecto y sobre todo para una mejor sociedad poblana, que es lo que estamos buscando a final de cuentas, ¿no? Creo que él da un llamado muy importante, ¿no? El día de hoy es un llamado a tomar acción,
involucrarse, ¿no? No necesitamos crear más proyectos tal vez de los que existan, sino acercarnos y unirnos a causas específicas. Creo que es un proyecto muy noble, ¿no? Que toca la sustentabilidad en toda la dimensión, ¿no? Un poquito lo que veíamos. De hecho, la naturaleza o lo que nos comenta hoy José, el tiempo que un pequeño está en el hospital y, como lo decíamos hace unos momentos, el tiempo en el que la familia tiene que estar ahí, pues bueno, estoy con el pequeño, pero pues a su vez hay que trabajar, ¿no? Y entonces imaginemos ese dilema, ¿no? Ese dilema que en un momento dado puede estar pasando no solo una familia, muchas familias. Entonces, la idea de José es excelente en el sentido de que, ok, aquí al pequeño me lo están tratando, lo están cuidando, pero al mismo tiempo yo puedo estarme preparando para poder hacer esta técnica de la hidroponía. Y que todo salga bien, todo apostamos a que todo sea positivo, teniendo esa mentalidad. Se trata al pequeño. Durante este tiempo que yo estuve aquí, aprendí a hacer esto, me regreso a mi comunidad y en un momento dado, bueno, podría yo empezar a mover esto desde un punto de vista de autoconsumo, tal vez. Y probablemente si esta persona agarra, experimenta, lo prueba, le gusta, le encuentra el cariño y el amor a todo esto, dice, bueno, lo puedo ver a una escala tal vez ya más comercial, ¿no? Y entonces él mismo puede empezar a escalarlo. Pero aquí la apuesta del proyecto es poder sembrar esa semilla, valga la redundancia, además de la hidroponía, en el carácter de emprendimiento de la persona, y que en un momento dado es, bueno, bien, ya estuviste aquí, te enseñé, ya lo conociste, tú esto lo puedes hacer perfectamente, haciéndote de los recursos o de las formas que tengas propios, locales en tu comunidad, ¿no? Y probablemente empieces para un tema de un consumo personal. Y después esto, si tú lo ves, pues puedes verlo a otra forma y a lo mejor esto se replica y hay 2 o 3 personas y eso ya se lleva a otra dimensión, se lleva a otro nivel y así es como se puede empezar a mover el tema de emprender. Pero alguien necesita dar ese primer empujón, dar ese paso 1 y la propuesta o a lo que apunta este proyecto es precisamente a eso, a poder generar y mover esa conciencia, esa voluntad en estas personas, de apoyarlos de una forma. Y ese emprendimiento social que se está llevando a cabo con este proyecto, pues es fundamental y se buscaría y se desearía que hubiera más proyectos de esta naturaleza, ¿no? Y creo que dentro de esto hablamos de un tiempo, hablamos de un recurso, hablamos de una intención, pero hablamos de corazón y de inteligencia, ¿no? De hacer un tiempo y de dedicarnos específicamente a dar un poco más de nosotros. A mí, a nombre de Reto, antes de despedirnos, me gustaría preguntarles, como un buen programa, ¿cuál es su reto al día de mañana como personas y en pro del emprendedurismo? Mi reto como persona es precisamente tener más proyectos como el de José. Hemos dirigido muchos proyectos, estamos trabajando con varios empresarios, pero siempre estamos enfocados en el tema económico, ¿no? Y mi reto, y ya me lo prometí a mí mismo desde hace un tiempo, es apoyar más iniciativas de este tipo, ¿no? Más iniciativas del corte empresarial, pero del lado social. Lado social, doctor, ¿usted? A mí me encanta mucho esta frase del Dalai Lama, ¿no? El objetivo de la vida es ser feliz. Pareciera que la felicidad es una utopía, pero si uno está en la consecuencia de eso todos los días y buscar la forma de poder apoyar iniciativas de diferente forma, poniendo cada quien un granito de arena, eso ayudaría mucho. Y siempre trato yo en mis clases, principalmente con los chicos, de poder mover este carácter de conciencia, ¿no? De por qué las cosas están ahí y si por qué un tipo de negocio hace esto, y poder fomentar y poderles transmitir, bueno, esto es emprendimiento, chicos, y esto ustedes lo pueden hacer, ¿no? Proyectos de esta naturaleza son importantísimos o de otra, pero eso que se pueda mover ese sentir en los jóvenes de poder emprender. Lo que ellos decidan, pero emprender. ¿Y tu reto, José? Bueno, mi reto va a ser seguir preparándome para poder dedicar el tiempo y mi conocimiento para ayudar a estos grupos vulnerables, detectar problemas y poderles dar una solución.
Bueno, en nombre de Reto queremos agradecerles por haber compartido con nosotros un modelo más interesante y una solución más a los problemas sociales que enfrentamos. Nos muestras el día de hoy que el empoderamiento social está en cada uno y no tenemos que esperar ni, digamos, definirnos por cambios teóricos. Agradecemos mucho su presencia y, bueno, quiero recordarles que mi nombre es Alana Starostenko y los vemos en Reto Proactivo. La próxima semana nos transmiten miércoles 9:30 a 10:30 de la noche y los domingos 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Buenas noches y fue un gusto estar con ustedes.